lo que significa la realidad de la intergeneracionalidad, que aunque es bien larga la expresión, el poder integrar una generación a otra, ¿verdad? Y traspasar de una generación madura a una generación que viene creciendo y emergiendo, ¿verdad?, la instrucción bíblica. Los padres, por supuesto, tenemos claridad que los hijos son la extensión de nuestra familia, ¿verdad? Y que finalmente ellos también van en algún momento a formar su propio nicho y nosotros seremos parte de lo que formamos para que ellos también armen su hogar. Por lo tanto, toda la vida está llena de instrucciones. Ya me veo a Hendrik con hijos. Es un muchacho de ¿cuánto? ¿15? 14, le estaba poniendo un año más. Pero va a crecer y lo más probable es que el Señor le dé la oportunidad de tener familia. Esa es la ley de la vida. Y Hendrik después se va a acordar del pastor Leo cuando ya después el pastor Leo ya no exista, no esté aquí. Él va a ser el hermano Hendrik de la época en que le toque a él dirigir parte de la iglesia o algún ministerio al que el Señor lo llame. Aspiramos a que Hendrik no se vaya después que entre a la universidad. Aspiramos que Hendrik, como todos los hermanos, se queden aquí, especialmente nuestros jóvenes, porque fueron impactados por la palabra del Señor y porque tuvieron el amor suficiente para mantenerse fieles al Señor, porque además vieron gente adulta, llena del Señor, comprometida con la causa del Evangelio. Los niños crecen, llegan a un punto en que tienen la necesidad de tomar su propio camino y sus determinaciones personales, como nos ha pasado a todos. Pero ¿cuántos de los que crecieron en la iglesia se han dado la vuelta larga y han querido probar el mundo y volver cuando ya, verdad, no se puede más? Tengo un hermano, mi hermano mayor de los varones, es un fiel reflejo de cómo un niño crece en la iglesia y toma sus decisiones propias, personales. Y él se fue, siempre mantuvo la fe en su corazón, creyó en Dios, creció en una familia cristiana. Pero después de los 50 años regresó al Señor. Regresó con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha aflicción. Y parece sentir que tiene un tiempo perdido de no haber amado al Señor como se siente amado ahora, en el día de hoy por el Señor. Es un hombre feliz, lleno de vida, con muchas dificultades, pero cuando se entregó a Cristo de verdad, porque lo que vivió cuando niño fue un evangelio de su mamá, no el evangelio que él abrazó, pero ahora él abrazó el evangelio y su vida fue transformada, porque al momento en que una persona abraza a Cristo, yo le aseguro, Cristo no deja que ninguna de sus ovejas se pierda. Y gloria al Señor por eso. Porque es el Señor quien toma la iniciativa para poder limpiar tu corazón y hacerte saber de que tú le perteneces. Amados, la necesidad de tener claridad en los efectos que una iglesia tiene sobre los creyentes, hay varias implicaciones para poder tomar en cuenta este día, y es la revitalización de la iglesia. Una iglesia que necesita ser revitalizada es una iglesia que ha perdido su vigor. Revitalizar significa volver a dar vida, volver al original. Y escúcheme bien, los 7 mensajes en los que el Señor nos hizo transitar sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿les recuerdan? Están ahí los mensajes, quedaron registrados. Ninguno de esos mensajes dejó fuera al pastor de la iglesia, porque el mensaje inicia y es dirigido al pastor de cada congregación, lo que significa que el liderazgo pastoral, ministerial, tanto los diáconos como los que dirigen, los maestros, los hermanos que están de alguna manera en instrucción sobre otros, tenemos una responsabilidad por la cual tenemos que responderle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque además de tener que mantenernos fieles al Señor en nuestra misión,
cualquiera de nosotros que se desvía un poquito hace desviar a todos los demás. Por eso es que muchos pastores han fracasado. Y con esto no digo que yo sea el mejor de los pastores. Quítese de mí toda esa imagen de lo que podría a lo mejor alguno pensar. Soy un hombre como cualquiera de todos los que estamos aquí, necesitados de la instrucción y la dirección del Señor. Y convenimos en eso, amén. Todos, ore por su pastor para que no se equivoque. Y en la gracia de Dios yo me esfuerzo en no hacerlo. Pero cuando un pastor se equivoca y pierde la visión, inmediatamente está arrastrando a toda una congregación a una desgracia inevitable. Por lo tanto, en la revitalización de la iglesia requerimos fidelidad generacional, es decir, que el hombre de Dios y la mujer de Dios, los hombres de Dios que han sido levantados para liderar, sean fieles en lo que se les ha encomendado. Por ejemplo, una maestra de escuela dominical, ¿usted piensa que ese es un cargo menor? En lo absoluto. Mis hermanas y hermanos que son maestros de la escuela dominical están formando corazones de hermanos nuevos, de hermanos ya experimentados, como también de pequeños niños, incluso bebés a los que se les está mostrando desde ya la palabra del Señor. Y eso conlleva una responsabilidad grandísima, porque es un cargo que debe ser ejercido y ejecutado con fidelidad, primero al Señor y también a las Escrituras, porque una mala enseñanza puede desviar el corazón de alguien y crear una mentira en tal persona que finalmente pueda perder el rumbo. Por lo tanto, la revitalización de una iglesia saludable incluye un discipulado intergeneracional. ¿Qué significa esto? Que hombres y mujeres grandes enseñen a los menores. Que hermanos y hermanas experimentados puedan tomar a un niño o a una niña, me refiero a un joven, a alguien que está iniciando su camino, y que le den consejos, no únicamente bíblicos, sino también para la vida. ¿Qué significa? Que un joven de 18, 19 años, 20 años, que está estudiando o que no está estudiando, incentivarlo al trabajo, incentivarlo a estudiar, ya eso es ejercer, ¿verdad? Una mentoría sobre alguien, ver la necesidad de un muchacho, de una muchacha, que no sabe qué rumbo tomar. No solo es responsabilidad de los padres, porque hay muchos padres que, siendo irresponsables, no tienen la capacidad de guiar a su hijo porque se vieron limitados por muchas razones. ¿Cuántos jóvenes quedan en la orfandad paternal que, aún teniendo padres, no hay quien los instruya y los guíe en el camino? Por lo tanto, cualquiera de nosotros se puede convertir en un mentor, en alguien que pueda ayudar a un hermano o hermana que necesita de experiencia para decirle: hijo, eso no está bien. Para decirle: hija, felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, ánimo, te va a ir bien. Para dar ánimo, para levantar, para instruir, para corregir cuando las cosas no están bien. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo dije: pastor, ¿va a agarrar la Biblia en algún rato? Sí, vamos a ir al libro de Efesios. Pero quiero terminar esta primera porción con respecto a esto que estoy conversando, porque es muy importante en la revitalización de una iglesia saludable, el discipulado intergeneracional, pero también la enseñanza bíblica. Ser precisos en la Biblia, que la instrucción bíblica sea clara, específica, sin variación. Eso es muy importante, porque si hay algo que va a cimentar bien a una persona en la fe, es la palabra sin adulteración. El verdadero evangelio. Porque muchas iglesias han hecho del evangelio una caricatura, enseñando y mostrando más tradiciones, enseñando y mostrando más cosas de instrucciones humanas que las propias palabras de Jesús. Por lo tanto, la instrucción bíblica debe ser, la enseñanza bíblica, un pilar fundamental de la iglesia
en cuanto al crecimiento y la fe del creyente. También para la revitalización saludable de la iglesia incluye una integración familiar. ¿Por qué? Porque usted tiene una familia, pero muchas de sus familias a veces no concuerdan con el Evangelio y se vuelven incluso hasta opositores. Y el hermano y la hermana queda sin familia cuando ingresa a la fe. Le ha pasado a más de alguno, ¿no? Entonces, ¿quién se convierte en la familia extendida del hermano o de la hermana? La iglesia. Me dio mucho gozo ver cómo mi hermana Marcia integró a su ladito allí a Daniela. Dios te bendiga, Daniela. Ya recordé de dónde te conozco. Qué bendición es poder acoger. Pues sí, siéntese conmigo, hermana. Si está solita, siéntese aquí al lado mío. La integración tiene que ver con ese cuidado de saber de que el hermano pertenece a un núcleo, pero también pertenece a la iglesia del Señor, en donde también nos hacemos llamar familia de la fe. Por lo tanto, la salud de una iglesia se va a mantener siempre y cuando usted conozca a su hermano y se relacione con él y con ella y haga los cuidados necesarios, porque si no el hermano se va a sentir simplemente visita sin que nadie lo integre a nada. Por cierto, que también los que vienen ingresando tengan la voluntad de querer integrarse e ir más allá simplemente de venir una vez y entender que esto es lo que yo necesito. Y finalmente, la comunidad centrada en el Evangelio, es decir, la centralidad del Evangelio en la iglesia es fundamental para que ésta sea revitalizada. ¿Por qué? Porque el Evangelio caricaturizado es justamente lo que le pasó a los Gálatas. ¿Recuerdan a los Gálatas? El apóstol Pablo dijo: estoy asombrado de que tan pronto se hayan vuelto del Evangelio que les prediqué a un evangelio, y no es que haya otro, sino hay quienes lo pervierten y han predicado otro evangelio que no es el evangelio verdadero. Hermanos amados, ser escrituralmente correctos produce una comunidad centrada en el evangelio y no en la mera vivencia de la comunidad, sino hay algo que nos une. Y mire lo que dice el libro de Efesios, por favor, si me acompañan al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Leamos todos juntos, por favor, la palabra del Señor. Hasta el 16, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos son principios, los que voy a seguir mencionando, principios claves del liderazgo y el ministerio. Es decir, esto es instrucción para la iglesia completa, y no piense que es instrucción solo para los líderes, ¿ya? Sino para toda la iglesia. Acabamos de leer aquí en este capítulo
Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos, es decir, no solo algunos. Por cierto que el Señor reparte dones y ha iniciado, ¿verdad?, la conversación ahí en el versículo 11, que el Señor constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, y ahí está todo el orden de ministerios que son necesarios en la iglesia, ¿verdad? Pero dice que estos fueron no para jerarquizar la iglesia, sino más bien para instruir a los santos. Ese es el propósito del llamamiento de Dios. La instrucción de los santos, con un fin. ¿Cuál es ese fin? Que todos lleguemos al conocimiento de la fe del Señor Jesucristo, que crezcamos en amor. Es decir, el desafío de una iglesia es que la iglesia crezca en madurez y semejanza a Jesucristo. ¿Decimos amén a eso? Ese es el desafío. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Es solo responsabilidad del pastor? ¿Es una tarea que tiene que ser relegada a la escuela dominical? No. Es usted como padre que necesita comenzar a activar principios. Los padres son los discipuladores primarios de sus hijos. Es decir, es usted quien tiene que partir en la casa enseñándole las escrituras, enseñándole a orar, juntándose con sus niños a orar, teniendo esos tiempos de intimidad para que ellos aprendan a orar. La iglesia lo que debe hacer es reforzar lo que los padres están enseñando. Por lo tanto, es muy necesario e imperativo que los padres, ¿verdad?, los adultos, maduren en la fe para que puedan perpetuar el evangelio en aquellos que están viniendo. Aunque usted sea nuevita, mi hermana, aunque haya llegado hace muy poco a la iglesia, aunque diga que no tiene experiencia, usted está criando y ya es responsable de lo que viene creciendo detrás suyo. Dios le dio la oportunidad de tener descendencia, pero no es de los abuelos la responsabilidad de enseñar la palabra, sino de los padres. Por lo tanto, mi hermana, joven, adulta, si está en tiempo de criar, agarra a su niño, agarre a su niña y júntese con él a leer las escrituras juntos. Va a ser la mejor instrucción que le pueda dar a sus hijos. Yo aprendí a leer y se lo he dicho más de una vez en la cocina de mi mamá, porque ella me hacía leerle los salmos y muchos salmos me los aprendí sentado en un pisito mientras ella cocinaba. Suena romántico, pero eso me ayudó mucho para fundamentar mi fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, si alguno de nosotros no ha sido suficientemente diligente, ya es tiempo de hacerlo y estamos a tiempo de poder instruir y cumplir con este principio. Los padres son los principales discipuladores de sus hijos. La iglesia debe colaborar con las familias, es decir, la iglesia se convierte en ese refuerzo instructivo de aquellas cosas que deben ser importantísimas y primordiales en la fe de los que vienen creciendo. Tercero, las relaciones intergeneracionales son esenciales, es decir, un hermano Mario instruyendo a un Diego joven, un hermano César instruyendo a un Franco. ¿Se está dando, no? Sí, pues. Y estamos viendo que hermanos grandes están agarrando a chiquillos más jóvenes y que en buena hora, como un Cristian agarró a un Felipe también, ¿o no? Eso es discipulado intergeneracional, que no es más allá de no es abrir un libro, un discipulado de, no sé, de algún autor especial, no, es mostrarle la vida, guiarlo, decirle, hijo, conocerlo, conversar, juntarse, tener un tiempo de amistad. Eso va a marcar la vida de alguien con mayor profundidad que simplemente decir, hermano, nos toca el discipulado, abran su página en la número 5. El discipulado es relacional y es responsabilidad de los grandes agarrar a estos niños que necesitan guía. Por lo tanto, amados hermanos, estamos todos siendo responsables de alguien o de algo, ¿no? Y yo doy gracias al Señor porque esa responsabilidad no es solo mía y me saco un gran peso de encima. Porque si el pastor tiene que dar cuenta, también la iglesia lo tiene que hacer. De instruir
a aquellos que vienen creciendo. Los jóvenes deben ser formados por las Escrituras, es decir, ellos tienen que ver las Escrituras al igual que un adulto. Los niños tienen que entender como los adultos entienden las Escrituras. Por cierto que a su nivel de comprensión, pero que ellos tengan firmeza en la palabra. Pues los jóvenes van a ser aquellos que van a perpetuar, ¿verdad?, la iglesia del mañana, aunque son iglesia en el presente, serán ellos, nuestros jóvenes y niños, que cuando crezcan se convertirán en nuestros pastores. Amén. ¿Quiere ver pastores de la iglesia local? Es el Señor quien llama. Nuestra responsabilidad es formar sus corazones. Tal vez estemos formando pastores aquí y ni usted ni yo tenemos claridad y sabemos quiénes son. ¿Se imagina otro presidente como ha sido el hermano Nelson Salinas, presidente de la iglesia? ¿Usted cree que llegó a ser presidente porque le pagó a alguien, sobornó a alguien aquí, pagó los votos en su campaña? ¿Ah? No, porque se eligen hermanos con experiencia, que han sido probados en el caminar del Evangelio, ha sido gente fiel, gente seria, y se convierten en un referente. ¿O no es así? Porque todas las cosas que hacemos y cómo vamos siendo formados pasan por la referencia de que alguien haya hecho algo antes, y por admiración yo logro conseguir y superar incluso a veces los objetivos que se ven. Por lo tanto, esta instrucción acerca de los jóvenes por gente mayor en las Escrituras tendrá la posibilidad de perpetuar un liderazgo sano y revitalizado permanentemente en la congregación. Porque esto no depende de cómo cante y con qué ánimo llegue el pastor Leo a ministrar la alabanza. Lo más probable es que en algún momento yo sea reemplazado en la guitarra y en la alabanza. ¿Y quién lo va a hacer? Dios tiene que levantar a alguien, pues. Y yo dedicarme a la escritura, a la palabra. No me pesa, me encanta. A lo mejor hasta le haga voces. O toque otro instrumento, no sé. Pero todo eso va cambiando en el tiempo y se van levantando, hermanos, va creciendo la iglesia. Nuevos instrumentos el Señor levanta para la gloria de su nombre, no para la propia autoexaltación. La tecnología presenta desafíos significativos para el discipulado. Y con la ayuda del Señor, y permítanos el Señor tomar buenos acuerdos para hacer un discipulado online. Si la tecnología, el Zoom, Google Meet y todas estas plataformas nos permitan hacer un discipulado, usted acostadito en la casa tomándose un café, porque el estudio bíblico sí que es intransable, es presencial y hay que venir los jueves. Amén. Pero podríamos usar estas plataformas para poder claramente hacer un discipulado en donde usted pueda ser instruido más allá, ¿verdad?, con mayor fidelidad y con más cercanía a las comodidades que este tiempo también nos presenta. Tenemos la posibilidad de usar la tecnología a nuestro favor y en buena hora que así sea. Amén. Sexto, los programas por sí solos no producen discípulos maduros. Esto es todo lo anterior, es decir, usted no va a ser maduro porque abra un libro de alguien. Va a ser maduro toda vez que la palabra del Señor sea comprendida y llevada a la práctica. Es la única manera de madurar. Nadie va a aprender teclado por traspaso de unción, como le pidieron a Marcos Witt. Únjame, por favor, para tener la unción suya y que por milagro toque teclado. Eso es por la práctica. Lo que significa que usted va a madurar todas las veces y cuanto más pase junto a la Biblia y en oración, va a crecer exponencialmente. ¿Por qué a algunos hermanos se les ve madurez tan rápida? Son nuevos creyentes, y es como que ya están listos para predicar. Es porque han invertido tiempo en las Escrituras y en la oración y en la búsqueda del Señor. Pero otros años que llevan, hermanos que llevan años, y es como que hay que prenderle fuego al caldero para que se terminen de cocer. Y son conocidos como los hermanos
Sancochados. ¿Has escuchado ese término antiguo? A medio cocer nomás. Es que este hermano le falta convertirse. ¿Se es cristiano? ¿Se es hijo de Dios? ¿O no se es? Se puede parecer, pero en la esencia, si no es, puede parecerse mucho, pero no hay nada que hacer, hermano. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Finalmente, la predicación expositiva, que es lo que hemos ido haciendo durante todo este tiempo, y yo espero que no me critiquen, pastor, ha usado poco la Biblia en estas 3 predicaciones, y es que estamos tratando de poder traspasar este entendimiento de lo que significa la responsabilidad de la intergeneracionalidad en el discipulado. ¿Ya? Hemos usado la Biblia, pero hemos centrado en estos procesos de traspasar más que conocimiento, experiencia de vida en el discipulado que Cristo les traspasó a sus discípulos. Esa es la idea. Por lo tanto, la predicación expositiva continúa siendo central en la formación espiritual de la iglesia. Es decir, la Biblia abierta, hablando por sí misma, explicada y leída para que la iglesia sea instruida a través de ella. Hoy el apóstol Pablo nos habla en este libro de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, el verso 14, es decir, niños sin experiencia, sino gente madura. Estos niños pueden ser llevados por cualquier doctrina que aparezca. Muchas iglesias han sido convencidas por diferentes doctrinas. Lo único que han producido es desviación doctrinal, a la cual muchos han terminado cansándose y dejando la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, el ser fiel en la palabra, la centralidad de la predicación expositiva del Evangelio y de las instrucciones apostólicas es fundamental para que la iglesia viva en la clave de estos principios que la hacen revitalizar. El discipulado saludable produce fidelidad duradera. Amén. El discipulado saludable produce fidelidad verdadera. Las iglesias que fracasan en discipular a las generaciones jóvenes pierden sostenibilidad a largo plazo y debilitan el desarrollo futuro de su liderazgo. ¿Entiende lo que significa esta responsabilidad que tenemos, hermanos? Si nosotros, ahora que el Señor nos ha instruido, no somos responsables con lo que hemos venido entendiendo a través de estos 3 sermones y todos los anteriores, vamos a fracasar en traspasarle a estos niños, a nuestros niños, el Evangelio, y lo más probable es que ellos terminen siendo ateos. ¿Sabe cuánta gente se ha vuelto atea con contexto religioso, cristiano, evangélico? Hay muchos que han abandonado la fe porque no han tenido raíces profundas, porque fueron convencidos por sistemas culturales que los alejaron del Señor y su relación con Cristo y han echado pie atrás. Y las iglesias cada día se van volviendo vacías porque no hemos sido capaces de traspasar el Evangelio. No se trata de convencerlos, es el Espíritu Santo quien hace la obra, y yo estoy convencido de eso, que es Cristo haciendo la obra por el Espíritu Santo en los creyentes. Amén. Pero la responsabilidad que nos toca a nosotros es el discipulado integral de esta nueva generación. ¿Cuántos quieren preocuparse de nuestros niños y jóvenes que están creciendo en la iglesia? De alguna manera, con un gesto, por lo menos una palabra de amor, de cariño y no de crítica. ¿Cuántos quisieran ponerse en esta posición de apoyar, de cuidar, de animar, de instruir, de corregir, de enseñarle la palabra, de estar cuando hay necesidad, de hacerle saber que no está solo, no está sola, que aunque las palabras son duras, somos la familia, te trato como si fueras mi hijo, mi hija. Y no es simplemente para reprender y que ande reprendiendo a medio mundo, sino para poder alcanzar el corazón de ese niño, de esa niña, de ese joven, de esa señorita que necesita ser instruido por el Señor.
¿Cuántos padres se comprometen a invertir más tiempo en sus hijos? Y esto ya es un compromiso como para levantar la mano. ¿Cuántos estarían en condición de comprometerse más de lo que ya lo han hecho para instruir a su nieto, a su hijo, a su hija? ¿Está invirtiendo tiempo en eso? Tenemos nietos, todos, casi la mayoría tienen nietos. Las mamás se van a preocupar, los papás más de lo que ya lo han hecho por sus hijos. No, es que Lucas ya está grande, ya no me necesita. El Lucas necesita a su mamá hasta para que le rasquen la espalda, porque es cariño, y mami, y la llama, mami, ¿dónde estáis? Arriba, en el primero o segundo piso. Ven, y es solo cariño lo que necesita. Nuestros niños necesitan que le hagamos cariño de verdad, un amor profundo.